Pero, ¿de dónde surge este tema? Bueno, este video surgió a través del partido de Australia y Gales, que supongo que a menos de que vivas bajo una piedra y no te hayas enterado, Gales le metió la mayor goleada de la historia a Australia en los mundiales y lo dejó afuera en fase de grupos por primera vez en la historia. Todavía tienen una ligera chance, pero es casi imposible, así que virtualmente están afuera. Primero que nada, hay que entender que Australia está dividido en el Rugby League y en el Rugby Union. ¿Qué es el Rugby League? Bueno, el Rugby League es un deporte similar al Rugby Union, que es el que jugamos todos, que es de 15. Bueno, el Rugby League se juega a 13. Tiene distintos puntos también. O sea, de por sí hay distintas reglas, pero hay distintos puntos. Tenés 4 puntos por el try, 2 por la conversión y 1 por el drop. El penal también vale 2. Los tackles no llevan a un rack, sino a un punto donde se reinicia el juego, como si fuera a jugar rápido en un penal, pero el jugador que fue tacleado está inhabilitado para jugar. En ese transcurso tenés 6 tackles y cada equipo debe tratar de anotar un try en ese transcurso de 6 tackles. Así se van pasando la pelota. Si pasan los 6 tackles y no metiste el try, le tenés que dar la pelota al otro equipo. Sabiendo esto, también hay que agregar que en Australia el League siempre fue más popular que el Rugby Union. O sea, lo que pasó fue que antes del 90, 80, el Rugby League era muchísimo más popular que el Union. Pero con la creación del Mundial, el Super Rugby y que el Rugby League no tenía una liga profesional, el Union tomó un poquito más de popularidad entre los 90 y los 2010, que el League entró en crisis porque no tenía liga profesional y se peleaban por transmitir los partidos de las ligas locales. Entonces, la creación del Super Rugby y la profesionalización del Union permitió que el Union fuera más popular y de esta manera, justo en esa época, Australia logra ganar sus 2 mundiales. Pero en 2003 ya vemos una decaída. Si bien Australia queda subcampeón del mundo con un drop en la última, qué sé yo, hay algo que tenemos que pensar. Acá empieza la recreación del Rugby League. En el 98 el League crea la NRL. La NRL es la National Rugby League, que es una liga que empezó con 14 equipos profesionales y ahí es donde empieza la caída del Union. ¿Por qué? Porque el League, que siempre fue más popular o más consumido, retomó esa popularidad y llegó a emparejar al Union entre 2010 y 2019. El Union lo que pasaba fue que tuvo que empezar a competir con una competencia que no tenía antes, ya que el League no era profesional. De por sí los Wallaroos, que son los seleccionados de rugby australianos, siempre fueron muy buenos en el League, a pesar de que en el Union estaban contradiciéndoles un poquito el tema popularidad. Pero eso no los afectó tanto. Ahí el Union crea su liga local profesional en 2014, justo antes del Mundial de 2015, donde Australia vuelve a ser subcampeón después de 12 años. En ese 2014 nace la Wildcorp NRC. Esta liga es la National Rugby Championship, buscaría el desarrollo profesional local, no solamente del Super Rugby, sino también local. Está integrada por 7, 8 equipos, dependiendo del año, que en 2017 también sumaría al equipo que ahora juega en el Super Rugby, el Fijian Drua. El Fijian Drua es el equipo de Fiji, para el que no sabe, profesional, es el único equipo profesional fijiano. Este se va a sumar al torneo y bueno, posteriormente, después de 3 años que se sumara Fijian Drua y 5 años de torneo, en 2019 se jugaría la última edición. ¿Por qué? Porque por el COVID el torneo se frenó y no se continuó, marcando el final de la era profesional fuera del Super Rugby en Australia después de la pandemia. Sabiendo esto, también podemos decir que justo en 2019 Australia empezó como un pequeño declive en el rugby. Pero no declive en sentido, che, Australia dejó de jugar al rugby y empezó a irle mal en todos los torneos. No, porque no es inmediato, lógicamente. Pero en el Union, Australia empezó a ver ciertas falencias. Dejaron de aparecer jugadores tan críticos como venían apareciendo antes. Ya no tenés un David Pocock, ya no tenés un Michael Hooper, ya no tenés un Quade Cooper. Ahora lo tenés a Tate McDermott, Nawaki Tawase y alguno que otro más que se sumó a la lista en estos últimos años. Pero la mayoría, la verdad, que son jugadores viejos que antes no figuraban porque tenían a los buenos en los Wallabies y ahora son lo que quedó porque en el Super Rugby no están yéndoles bien y no están sacando buenos jugadores. Eso se ve hace unos buenos años ya. Entonces no es normal ver jóvenes australianos figurando en las grandes ligas o en el Super Rugby, que es donde más australianos juegan. Esto hace que los australianos no logren el nivel que tenían antes. Hace unos años Brumbies, Reds o Waratahs eran fijos en los cuartos de final del Super Rugby. Y hoy son 5 neozelandeses, los 5 de siempre. De última Highlander se queda afuera, pero los tenés a 4 sí o sí.
a Fillendrúa y a 2, 3 australianos que entran de rebote porque quedan afuera en cuartos de final. A lo sumo Brambis te compite un poco más o Arata si está en un muy buen nivel, pero no hay mucha competencia ya que los últimos 7 campeones de Super Rugby son los Crusaders y seguramente si nos ponemos a ver encontramos también que la mayoría de las estadísticas las lideran neozelandeses, no solamente en ese sentido. Y bueno, es más que lógico que la mayoría de las finales las juegan neozelandeses. Tenemos que saber también que Australia es el mejor equipo del mundo en League, como ya dijimos. Ganó 12 de los 16 mundiales jugados. Esto también consecuencia de que Australia tiene 16 equipos profesionales. O sea, hoy en día Australia tiene una liga de 17 equipos que comparte con un equipo neozelandés y 16 equipos australianos. Estos transmiten todos los partidos de la liga y también transmiten ligas semiprofesionales de New South Wales y Queensland, que son como los sectores más importantes del rugby de Australia, son las dos provincias más grandes y ahí es donde se juega más el rugby. También hay que ver que está el State of Origin. ¿Qué es eso? Es un partido que se juega el seleccionado de Queensland con el seleccionado de New South Wales. Ese partido lo fueron a ver los Pumas cuando fueron a jugar a Australia este año. Es decir que el State of Origin es un partido súper importante que no solamente se ve en el Rugby League, sino que también se ve mucho en el Rugby Union. O sea, es un partido totalmente excedido de nivel y que la gente disfruta mucho. Yo te aseguro que si 5 jugadores del State of Origin fueran a jugar a los Wallabies, hoy los Wallabies serían totalmente otro equipo. Todo esto en conjunto hace que el League sea mucho más consumido. Aunque no ha jugado en juveniles y en infantiles, el League tiene muchísimo menos jugadores que el Union. Pero al ser tan profesional, hace que muchos jugadores del Union se vayan a jugar el Rugby League porque les ofrecen mejores contratos. Un caso capaz no tan notorio porque no fue tan largo fue el caso de Sonny Bill Williams, un neozelandés, que se fue a jugar a los Roosters de Sydney en un periodo entre 2012 y 2013 más o menos. En esa época, Sonny Bill Williams se fue a jugar un tiempito al Rugby League, sacó, pero partidísimo de los offload, del famoso offload de Sonny Bill Williams, y a partir de ahí se volvió el Rugby Union, y ojo que volvió con un offload mucho más mejorado. Los tackles se los vio también mucho más movidos, porque en el Rugby League no hay tanta regla de tackle. En el Rugby League un choque sin brazos puede ser tackle legal en algunos casos. Hay tackles arriba que no son necesariamente ilegales. Sonny B. Williams, cuando volvió al Union, se le quedaron esas secuelas de Rugby League y se le podía ver en algunos momentos meter un tackle alto, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, etc. Bueno, pero como dijimos, el League no es más jugado que el Union. Hay muchos casos de jugadores de Union registrados que pasaron del League. O sea, como dijimos, hay muchos más jugadores de Union que del League. Y hay casos de jugadores de Rugby League que se pasan a jugar Rugby Union. Semi Radradra es uno de los casos. El jugador fillano jugaba para Parramatta Eels y después se fue a jugar el Rugby Union a Bristol Bears para poder jugar después con su seleccionado de Fiji de Rugby Union. La verdad es que se lo ve también, es uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Por qué? Porque también acá entramos en un dinamismo Rugby League, Rugby Union. Porque el Rugby League pasa a ser un poquito más dinámico que el Rugby Union, entonces te obliga a ser más lírico. El Rugby Union tiende a ser un poquito menos dinámico, entonces esos jugadores que vienen del League al Union tienden a tener un poco más de nivel, en ciertos casos como el offload, no quiero que me tacleen, no pueden taclearme porque pierdo una jugada, etc. No existe el tema de tantas fases en el League, entonces te salen estos jugadores que vos decís, wow. También hay que ver, ya pasando de vuelta, volviendo al tema que estamos hablando principalmente, hay algo en Australia que se ve muy claro. Hay 16 equipos profesionales de League y 5 de Rugby Union. Esto hace que la tan marcada diferencia hace que la mayoría de los jugadores buenos se vayan a jugar Rugby League. Yo te aseguro que si James Tedesco, que ha sido el mejor jugador de League varios años seguidos, jugara el Rugby Union, sería titular indiscutido en los Wallabies y tendría el mismo nivel hoy en día que, por lo menos en nuestras cabezas, sería igual de icónico que Michael Hooper o también lo tenemos a Quade Cooper, Bernard Foley y así muchos jugadores que hoy en día uno piensa y se acuerda. Bueno, James Tedesco es un jugadorazo y la verdad que figuraría mucho en los Wallabies. Jugadores así que si en el Union tuvieran más oportunidad, muy probablemente jugarían en Union. Pero al ser tan pagados en el League, tan consumidos y que les vaya tan bien a los Wallaroos, eso también aporta, hace que los jugadores terminen eligiendo jugar
en el Rugby League. Todo esto sumado hace que el equipo de los Wallabies esté en un piso histórico, que estén a una victoria italiana en alguna de las fechas del Mundial de salir del top 10 del ranking. Pero eso es paupérrimo porque es un equipo que siempre estuvo entre los top 5 y hoy en día está por salir top 10. Y hace que cada vez menos australianos, por lo tanto menos talento, quiera jugar al Union y prefiera el Rugby League. Todo esto también estamos viendo un poco toda la parte técnica del equipo, de la unión y todo lo que es los entrenadores. Pero gran parte viene de acá. Porque si uno le falta equipo, por más buen entrenador que tenga, no va a poder competir contra los grandes potencias del rugby. Se ha visto en los últimos años y se va a seguir viendo. Esto es simplemente una pequeña explicación que nosotros queremos poner sobre el problema actual australiano. Es un problema que viene del lado de no saber gestionar una competencia limpia con otro deporte muy parecido y que aporta muchísimo más al que lo juega. Un deporte beneficia mucho más al jugador, otro busca beneficiarse de la unión. Y así se ve la diferencia de qué eligen los jugadores. Hay mucho más también por decir del lado táctico y de gestión del equipo nacional. Pero eso ya va por otro lado. Y hoy buscamos hacer este análisis más cultural australiano de por qué el rugby wallaby está pasando lo que está pasando. ¿Qué pensás vos respecto a este tema? Te leemos en los comentarios, te invitamos a que te suscribas, nos sigan en TikTok y en Instagram, donde vamos a estar subiendo diariamente noticias del rugby.